Bienvenidos a su programa Fútbol AMR Sports, su espacio predilecto para la información, el análisis y la opinión del fútbol colombiano, colombianos en el exterior y fútbol internacional. Todos los comentarios y entrevistas, además de todo el contenido que compartimos, lo encuentra aquí. Con ustedes su conductor, presentador y director número 1 del fútbol Andrés Miranda Rodríguez. Muy buenas señoras y señores, tengan todos ustedes, este es su programa Fútbol AMR Sports. Los estamos saludando en este día jueves 20 de noviembre para hablar de las novedades del fútbol, para hablar de cómo quedaron las rutas de los dos repechajes, el repechaje mundial en el cual estará la selección boliviana, en donde estará la República Democrática del Congo, en donde estarán Surinam y Jamaica, los representantes de CONCACAF, Nueva Caledonia, representante de Oceanía, e Irak, representante de Asia. También tenemos las llaves del repechaje interno europeo, las noticias del fútbol colombiano, colombianos en el exterior, fútbol internacional, lo relacionado a los cuadrangulares semifinales de la Liga de Play Mayor, en donde tanto Bucaramanga como Junior hicieron respetar su condición de local. Como siempre, saludamos a la audiencia que se encuentra conectada en este momento en internet y los que no pueden hacerlo, para que estén pendientes de los programas, así como a las personas que nos van a acompañar en el día de hoy, particularmente a quienes nos seguirán acompañando, y espero que sigan atentos a nuestro programa. Para comenzar, vamos a comenzar hablando de los colombianos en el exterior. Jorge Carrascal, después de haber jugado algunos minutos en los partidos amistosos de la selección Colombia ante Nueva Zelanda y ante Australia, sin destacar por supuesto, pero de lo que se trataba era de sumar minutos. Ayer terminó siendo la figura de Flamengo en el clásico de Río de Janeiro, que perdieron 2-1 a manos de Fluminense, que sí tuvo a Kevin Serna durante todo el compromiso. Pero lo destacado de Carrascal no solamente es que haya jugado los minutos necesarios en el partido de ayer correspondiente al Brasileirao, sino que le dio a sus demás compañeros de selección un ejemplo claro de que cuando el club lo necesita, después de haber participado en una fecha FIFA de amistosos o de partidos oficiales con selecciones nacionales como la de Colombia, por ejemplo, uno no se puede quedar viajando al país a tratar de resolver no sé qué asunto, o saludar a algunos familiares, o quedarse saludando a algunos amigos, como la mayoría de las veces algunos jugadores convocados a Selección Colombia lo hacen. No, este dio ejemplo. Apenas terminó el partido frente a Australia, se duchó, se despidió de sus compañeros de selección, entregó declaraciones cortas a los medios de comunicación, tomó un avión, se regresó a Brasil, y anoche Flamengo, contra todo pronóstico, lo puso de titular, y ese es el ejemplo que tendrían que haber imitado algunos de los jugadores que juegan en equipos importantes y que los necesitan porque los clubes tienen contrato con ellos. Bueno, ya Carrascal dio ejemplo, ayer jugó frente a Fluminense, de su compatriota Kevin Serna. Y en el lado de otros de los jugadores colombianos de selección, ya Lucho Díaz, desde el día de ayer en las horas de la tarde, hora local en Alemania, ya se encontraba en Múnich adelantando trabajos con el equipo del Bayern. Llegó bien, llegó sano físicamente, gracias a Dios, pero lo importante es que después de estar liberados del compromiso con selección, lo importante es que regresen a sus clubes y regresen de inmediato a trabajar. La mayoría de los jugadores ya están otra vez en sus equipos, y esa es la noticia importante. Segunda noticia, esta sí, lamentable. Qué pena que la era de los técnicos colombianos a nivel de selecciones nacionales termine de la manera en que terminó. Eliminado Reinaldo Rueda con Honduras, eliminado el amigo Hernán Darío Bolillo Gómez con El Salvador. Fracaso absoluto de estos dos técnicos que en algún momento fueron ponderados, pero que lamentablemente se han tardado demasiado en actualizar sus conceptos y se han tardado demasiado en actualizar sus metodologías de trabajo que se les ha visto durante toda su trayectoria deportiva. Una pena y una tristeza que Reinaldo Rueda termine entre lágrimas después de la eliminación de Honduras, pero también esas lágrimas son culpa propia de Rueda, porque no evolucionó tácticamente y porque el equipo que tuvo es un equipo
completamente distinto a lo que actualmente se le había conocido a Honduras, o lo que en alguna ocasión se le conocía a Honduras. Y en el caso del Bolillo Gómez, que agréguele otra en rueda de prensa, en vez de hablar del partido que perdió frente a Surinam y después de hablar de lo que vio en el partido, en vez de hablar de lo que vio en el partido, se puso a deshacerse en elogios a Panamá. Yo sé que el técnico Hernán Darío Gómez tiene una gratitud por Panamá porque fue la selección a la cual llevó por primera vez a un mundial, a Rusia 2018, y en vez de hablar de su equipo, que es El Salvador, se puso a felicitar a los panameños. Eso demuestra que Hernán Darío Gómez estaba completamente perdido, y lo peor, que ayer en El Salvador una horda de subnormales, porque esos no son hinchas del fútbol, una horda de subnormales llegó al hotel de concentración del equipo y casi que con palos, con piedras, lo querían recibir al Bolillo Gómez, porque El Salvador no se pudo clasificar, distinto a lo de Honduras, que después de la eliminación recibieron al equipo con cara de resignación, con cara de pocos amigos, pero igual no estuvieron a punto de cometer vandalismo. Pero a lo que voy es que los técnicos colombianos tienen una metodología futbolística, sí, respetable y todo, pero que no se ha podido acomodar a las exigencias que exige, valga la redundancia, la actualidad en el fútbol, como sí lo están haciendo técnicos estudiosos y capacitados, caso Juan Carlos Osorio, caso Jorge Luis Pinto, caso Lucas González, que son los técnicos jóvenes de mostrar, pero a los cuales también hay que decirle que mejoren algunas cosas para que el camino sea señalado, para que un técnico colombiano vuelva a ser protagonista a nivel mundial. Bueno, esa es la noticia lamentable que tenemos con los técnicos nuestros en el exterior, y sobre todo los que han dirigido selecciones nacionales, pero que en esta etapa no han podido por lo menos dejar un representante en campeonatos del mundo. Desde el Mundial de Italia 90, cuando Colombia asistió de la mano de Pacho Maturana, siempre ininterrumpidamente en mundiales ha estado presente un técnico colombiano. En el 90, Pacho Maturana con la selección Colombia, haciendo dupla con Hernán Darío Gómez como asistente, lo mismo que en el Mundial de Estados Unidos 94, en Francia 98 ya le tocó a Bolillo solito como técnico en propiedad de la selección colombiana. En Corea y Japón 2002, Bolillo Gómez llegó por primera vez a una cita mundialista a los ecuatorianos. En el mismo Mundial del 2006 en Alemania, Ecuador repitió participación, pero de la mano de Luis Fernando Suárez, que es de la misma escuela de Maturana y de Bolillo. En el Mundial de Sudáfrica 2010 asistió Reinaldo Rueda con Honduras. En el 2014 asistieron 3 técnicos colombianos, Rueda clasificando a Ecuador, Luis Fernando Suárez clasificando a Honduras y Jorge Luis Pinto clasificando a Costa Rica, protagonizando una de las hazañas que ha tenido el equipo centroamericano en Copas del Mundo, llegando a cuartos de final, donde fueron eliminados, si mal no recuerdo, contra la selección de Países Bajos en una tanda de lanzamientos desde el punto penal, donde también recuerdo muy bien que el técnico Luis Van Gaal de la selección holandesa envió a Krul, Tim Krul, el legendario y longilíneo arquero de la selección neerlandesa, para que tapara uno de los cobros en la serie de tiros desde el punto penal. Pero bueno, volviendo al tema de técnicos colombianos en mundiales, seguimos con Rusia 2018, en donde Hernán Darío Gómez llegó a Panamá y Juan Carlos Osorio dirigió a México. Y en Qatar 2022, el único técnico colombiano fue Luis Fernando Suárez, que dirigió a la selección de Costa Rica. Así que en este Mundial de 2026 nos quedamos sin técnicos colombianos. ¿Pero todo por qué? Porque en el caso de Rueda y en el caso de Bolillo Gómez se tardaron en evolucionar tácticamente, se tardaron en adaptar al fútbol moderno sus metodologías de trabajo, y yo no sé qué pasó a mitad de camino con Luis Fernando Suárez, pero de todas maneras lo de los técnicos colombianos a nivel internacional deja un precedente de preocupaciones para no solamente lo que fue el prestigio de estos que hemos mencionado, sino el futuro de quienes vienen de atrás. El caso de Andrés Felipe Orozco, que ojalá en el próximo año logre devolver a Envigado a Primera División. El caso de César Torres con la selección colombiana sub-20, y Lucas González, que en Águilas Doradas hizo una muy buena campaña
En América también la hizo, lo que pasa es que a Lucas González le dio el bichito de demostrar que son técnicos que les guste ir al ataque, pero que se preocupan poco por la parte defensiva. En Argentina le tocó darse de coces contra el piso, como le pasó al Apóstol Sao Paulo cuando tuvo que cambiar la visión. Pasó de ser perseguidor de los apóstoles a ser un predicador del Evangelio de Cristo. Pero bueno, en el tema religioso no me quiero meter, pero simplemente quiero hacer una comparación. Le pasó a Lucas González lo que le pasó al Apóstol Sao Paulo. Le tocó cambiar de visión y ahora tiene al Deportes Tolima en la posibilidad de por lo menos volver a una final del fútbol colombiano. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con los técnicos colombianos en proceso de evolución, y espero que estos Lucas González, Alejandro Restrepo, Andrés Felipe Orozco puedan hacer algo mejor de lo que hicieron legendarios como Olillo Gómez, como Reinaldo Rueda, como Luis Fernando Suárez y el mismo Jorge Luis Pinto, quienes de alguna manera dejaron huella en el pasado, pero que en el presente necesitan por lo menos refrescarse y ayudar a darle ese empujoncito a esos jóvenes. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el fútbol internacional, esta mañana, hora de Colombia, se definieron los repechajes, tanto el repechaje interno europeo como el repechaje intercontinental que se jugará en una sola sede. El intercontinental sí se juega en una sola sede en México, y el repechaje europeo solamente se juega un solo compromiso. Bueno, repechaje intercontinental, la primera ruta la jugarán el ganador entre Nueva Caledonia y Jamaica, que se enfrentará en la final a la República Democrática del Congo. Esos partidos se llevarán a cabo en el estadio propiedad del Tigres de Monterrey en territorio mexicano. La segunda llave o la segunda ruta la jugarán el ganador entre Bolivia y Surinam, que se medirá en la final al equipo de Irak. Esa llave se jugará en el estadio Akron de Guadalajara, uno de los estadios asignados para ser la sede del próximo campeonato del mundo. Estos compromisos del repechaje intercontinental se jugarán en el mes de marzo del 2026. Cabe la pena recordar que son partidos únicos, no habrá partidos ida y vuelta, como antes se acostumbraba cuando de repechaje se trataba. Si al término de los 90 minutos hay empate, se jugarán 30 minutos de alargue, y si después de los 30 de alargue hay empate, entonces se tiene que definir esto a través de la serie de lanzamientos desde el punto penal. Y en cuanto al repechaje europeo, la primera ruta la jugarán de la siguiente manera: Italia frente a Irlanda del Norte. El que gane ese partido se enfrentará al que gane entre el país de Gales y Bosnia. La ruta número 2 la jugarán de la siguiente manera: Ucrania frente a Suecia, y el ganador de esa llave se enfrentará al ganador entre Polonia y Albania. La ruta número 3 tendrá a Turquía frente a la selección de Rumania, cuyo ganador se enfrentará al que gane la serie entre Eslovaquia y Kosovo. Y la última llave, la número 4, la jugarán el ganador entre Dinamarca y Macedonia del Norte, que enfrentará al ganador entre la República Checa y la República de Irlanda. Como pueden ustedes ver, quedaron en distintas llaves los equipos Macedonia del Norte, Kosovo y Albania, que son selecciones que pertenecen a la antigua, o que pertenecieron en alguna ocasión a la antigua Yugoslavia. Bueno, así se sortearon los repechajes para definir a los equipos que faltan por coger los 6 cupos restantes. 4 pertenecen a los del repechaje europeo o los repechajes internos europeos, y 2 pertenecen a los repechajes intercontinentales. El único representante sudamericano que nos queda es la selección boliviana. Bueno, ahora sí pasemos a lo que tiene que ver con noticias del fútbol colombiano. Primera noticia, ya salió el parte médico de Washington Aguirre, el arquero del Deportivo Independiente Medellín. No podrá jugar lo que resta de los cuadrangulares semifinales. Una leve dislocación o sanción de hombro le impidió continuar en el juego. Sin embargo, hay que esperar cuál será el paso a seguir por parte de los médicos del cuadro Deportivo Independiente Medellín. Y en segundo lugar, ayer, después del partido frente a Bucaramanga, Ángelo Rodríguez salió completamente lastimado, y hoy a las horas de la tarde se conocerá si Ángelo estará para el próximo sábado concentrado de cara a lo que será
el partido de local de Independiente Santa Fe, donde deberá recuperar los 3 puntos perdidos anoche en la cancha del Bucaramanga y que tendrá que recuperar precisamente ante el equipo del Fortaleza. Después de este abrebocas con estas dos noticias del fútbol colombiano, vamos a hacer la pausa institucional y al regreso hablaremos de lo que tiene que ver con el desarrollo de los 2 partidos que vimos del campeonato colombiano. Pausa y ya regresamos con todos ustedes. ¿Quiere enterarse de todo lo que pasa en el mundo del balón y no tiene cómo hacerlo? No se preocupe, porque la solución se la tiene Fútbol AMR Sports, para que usted se sienta bien informado y fresco con nuestra opinión. Suscríbase a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/@FútbolAMR-Sports-Colombia. Síganos en nuestras cuentas de X como @FútbolAMR-Sports y en Instagram como @FútbolAMR-Sports-Colombia. Visite nuestra fanpage en Facebook Fútbol AMR Sports Prensa y Radio. Y encuéntrenos en nuestro sitio oficial futbolamrsports.wordpress.com. ¿Sabía usted que por cada uso de plásticos como bolsas, pitillos, vasos, se están contaminando los océanos y las especies marinas se están extinguiendo? Diga no al uso de materiales plásticos, ahorre papel, use bolsas de tela reutilizables, y evite causar daño al planeta. Una campaña de Fútbol AMR Sports para el cuidado de la naturaleza. Cuidado con el alcohol. El consumo excesivo de licores es dañino para la salud. Unas copas de más causan tragedias inevitables. Si toma licor, no conduzca, y si conduce, no tome licor. Una campaña de Fútbol AMR Sports para prevenir el alcoholismo. Ahorre agua y energía. Utilice solamente la cantidad de agua necesaria para bañarse, lavar prendas de vestir y preparar alimentos. No deje cargando sus dispositivos electrónicos por tanto tiempo, no utilice celular o tablet cuando estén conectados, y evite el consumo excesivo de luces. Una campaña de Fútbol AMR Sports para el uso moderado de agua y luz. Regresamos con todos ustedes después de esta pausa institucional para seguir avanzando en este programa de Fútbol AMR Sports. Pasemos entonces a lo que tiene que ver con el balance de lo sucedido ayer en los cuadrangulares semifinales, primera fecha. Solamente queda un partido que se juega el día de hoy entre América de Cali y Atlético Nacional, o Atlético Nacional frente al América de Cali en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Ya más adelante vamos a dar el horario de ese compromiso, la designación arbitral y las probables alineaciones que van a tener los dos equipos para la contienda que se jugará esta noche. Pero bueno, de los partidos de anoche, tengo que hablar primero de Bucaramanga Santa Fe. Un encuentro en donde el equipo de Opardo fue muy práctico en los primeros minutos y donde resistió hasta el último minuto después de la expulsión del amigo Félix Charrupí o Gustavo Charrupí, uno de los dos, pero igual después de la expulsión Bucaramanga logró resistir frente a un Santa Fe que insistió demasiado con el centro, un Santa Fe que insistió en pelotear, le faltó ese jugador que ponga la pausa, el talento, la imaginación, y faltó un poquito de explosividad cuando Santa Fe tuvo oportunidades en el contraataque de tratar de atacar la espalda de los laterales del equipo Leopardo. Ayer, Leonel Álvarez hizo un partido sencillo. El técnico Pacho López, por su parte, se notó confundido, se notó atascado. Si la idea de Santa Fe era, al menos en los primeros 45 minutos, sacar el cero en arco propio, pues la tarea no se le cumplió a cabalidad. ¿Y por qué no se le cumplió? Primero, porque en el tiro de esquina uno no puede adivinar los cobros de una manera tan paupérrima como le tocó al equipo cardenal. Primero, sabían que Sambueza la colocaba al primer palo, que Sambueza siempre que cobra un tiro de esquina sabe muy bien exactamente dónde ponerla, pero de eso no se percataron los jugadores del equipo cardenal. Y en cuanto se refiere al cabezazo de Pons, ese cabezazo muy bien logrado. Pons es un viejo zorro y ya lo conocemos desde que jugó en el Independiente Medellín, se sabe zafar de la marca y de manera limpia llega a la pelota, la ataca y ¡pum! Adentro. No había nada que hacer, pero eso es un trabajo que le corresponde
al amigo Emanuel Olivera, que se enfrascó en ese duelo personal con Pons, trató de camisetearlo, trató de hacer duelos con él, pero perdió la referencia de la pelota y esa es la razón por la cual Bucaramanga pasa a ganar 1-0. Después, el equipo leopardo tiene dos opciones clarísimas para aumentar la ventaja, solo que el arquero Andrés Mosquera Marmolejo apareció en dos oportunidades y ya después cuando Bucaramanga se queda con 10, entre otras cosas, esa falta de Charrupí hacia el jugador, ¿cómo es que se llama? Harold Santiago Mosquera. Esa falta no necesitaba de revisión de VAR. Muy bien ahí el árbitro mostrándole la tarjeta roja al jugador del equipo leopardo, y cuando Bucaramanga se queda con 10 es cuando Santa Fe se siente más tranquilo con la pelota, pero indeciso a la hora de generar oportunidades de gol. Le faltó rematar de media distancia, y que me perdonen los hinchas de Santa Fe y los jugadores y el técnico Pacho López, pero en estos partidos sí hizo demasiada falta Omar Fernández Frasica, que es el hombre que genera ideas. Alexis Zapata a última hora se lesionó, que se supone que es el jugador que lo complementa y que lo reemplaza, pero definitivamente a Santa Fe le faltó imaginación, le faltó creatividad, le faltó chispa para perforar la defensa del Bucaramanga, que después de que se quedó con 10 decidió con candado cerrar cualquier posibilidad de acceso, y solamente en el segundo tiempo se generaron dos situaciones de gol, una de ellas tapada por el arquero Aldair Quintana, y después un cabezazo de Roda llega al final que no logró concretar. Conclusión, Santa Fe pudo haber hecho más frente a un Bucaramanga que después de la expulsión quedó condicionado, pero al fin y al cabo de cuentas consiguió el resultado, que era lo importante, y se demostró que Bucaramanga, de la mano de Leonel, es un equipo muy bien trabajado. Si sigue así, tarde o temprano se va a volver a instalar el cuadro leopardo en una final del fútbol colombiano, y eso es lo que tiene contentos a los hinchas del equipo canario, que sueñan con su segunda estrella. Y para Santa Fe, sí, duele la derrota y todo eso, duele además que los jugadores no estuvieron en su nivel, que Canté Torres se pasara de individualista a pesar de ser uno de los destacados del equipo cardenal, duele que sea Mosquera Marmolejo el que más intervenga, y que Rodallega esta vez no tuviera oportunidad, o tuviera una oportunidad y no la supiera concretar. Pero bueno, de todos modos, en Santa Fe están por corregir a tiempo, apenas es la primera fecha, y como se dice popularmente, después de una derrota no hay que dar por muerto al equipo cardenal. Otra cosa, lo que pasó el año inmediatamente anterior, cuando en la primera fecha se dieron el lujo de recibir 5 goles de parte del cuadro Atlético Nacional. Ese día Santa Fe entró desmoronado a los 8, y cuando se desmorona en los cuadrangulares semifinales, en las restantes fechas, uno tiene que hacer el doble esfuerzo. Esta vez Santa Fe sí le toca el doble esfuerzo de ganar los 3 partidos que le quedan en condición de local y arañar por lo menos 4 puntos en condición de visitante, sobre todo tomando en cuenta que nadie puede empatar con el Deportes Tolima, porque si el Deportes Tolima empata en puntos con cualquiera de los rivales de grupo, Tolima es el que avanza a la final por el hecho de tener la ventaja deportiva. Así que Santa Fe tiene que hacer ese esfuerzo de más, pero lo importante para Santa Fe es que no se perdió del todo la posibilidad de ir a la final otra vez. Sí, se perdió el primer partido, pero se perdió por apenas 1-0. Santa Fe tiene posibilidad de levantarse como se levantó en los cuadrangulares del pasado torneo. Después de la primera derrota, Santa Fe enderezó el camino, y cuando endereza el camino va embalado a la final. Y Bucaramanga, que ojalá mantenga lo que Leonel hizo durante gran parte del torneo y que ratificó el día de ayer, ojalá al Bucaramanga se le dé la dicha y la oportunidad de por lo menos sumar, si no alcanza para llegar a la final del campeonato, para que vía reclasificación se adueñe de alguno de los cupos a competiciones internacionales. Y bueno, y hablando de reclasificación, el que sí tiene que dar un paso muy importante es Atlético Nacional en su partido el día de hoy frente al América de Cali, y también el América, que tiene serias posibilidades de asegurarse alguno de los cupos, aunque sea a la Copa Sudamericana. Bueno, ya de América Nacional o Nacional América tenemos la oportunidad de hablar más adelante, porque tengo que hacer referencia a lo sucedido anoche en Barranquilla entre Junior y Medellín, dos equipos que con intensidad alta fueron a buscar el partido. Medellín
atacando con todo y contra todos, logró hacer figura al arquero Silveira, que en 7 oportunidades salvó la valla del equipo Tiburón, y un Junior de Barranquilla que, a pesar de las muchas angustias que sufre, y se ha demostrado que en condición de local sufre muchísimo, pero anoche terminó ganando el partido, y esa victoria le permite al equipo Tiburón tomarse confianza. Como decía un amigo mío, una cosa es la irregularidad que se mostró en la fase todos contra todos, y otra cosa es el nivel que se tiene que mostrar en cuadrangulares semifinales. Ojalá que pase con todos los equipos, pero de todas maneras las evaluaciones, aunque sean distintas, tienen que hacerse sobre todo cotejando lo que pase en 20 fechas de la fase regular y en 6 fechas disputando un grupo de cuadrangulares y con posibilidades serias de ir a la final. El que tiene la ventaja teórica es el Deportivo Independiente Medellín, pero ayer Junior de Barranquilla hizo lo que tenía que hacer, ganar el partido. Tuvo oportunidades de gol para ampliar la ventaja, como también las tuvo el Independiente Medellín para por lo menos salir, aunque sea con el empate del Estadio Metropolitano. Pero ¿qué pasó? Que el arquero Silveira, bajo los 3 palos, se puso inmenso, que ayer el amigo Brian León Muñiz a veces pecó de individualista en algunas de las jugadas, y en el caso del Junior de Barranquilla, Jimmy Chará y Didier Moreno fueron los que se multiplicaron para evitar que el Medellín hiciera uso de la pelota para llegar a predios defendidos por Silveira, mientras que el equipo Tiburón hizo lo que pudo para llegar a predios de James Aguirre, que entre otras cosas se lesionó de gravedad. Ojalá que los médicos puedan hacer lo posible para que Washington Aguirre vuelva a tapar algunos de los partidos que tiene el poderoso de la montaña, entre ellos la final de la Copa de Play de Mayor frente al cuadro Atlético Nacional, cuyas fechas todavía faltan por estipularse. Pero en todo caso, el Junior de Barranquilla ganó gracias a una jugada en la que hubo una sucesión de rebotes. Incluso uno de los jugadores del Junior se encuentra casi que en posición de adelanto, pero antes de que suelten el pase se da cuenta que no se puede adelantar, que no puede estar en fuera de lugar permanente, retrocede, colabora en el manejo de la pelota, y antes de tiempo llega la jugada en la cual Didier Moreno la introduce al fondo de la red, cuando ya el arquero Chunga, que había reemplazado a Washington Aguirre, trataba de cerrar ese palo, pero ya la pelota estaba adentro. Ese es el gol del equipo Tiburón, y si ustedes me apuran, mereció ganar por más el Junior de Barranquilla, o también mereció empatar Independiente Medellín. Nos entregaron alta intensidad estos dos equipos, pero de todas maneras Junior fue un poquito más eficaz, mientras que al Medellín sí que le hizo falta Frisetsky, y en el caso de los que ingresaron, el Chino Sandoval, el caso de Leider Berrío, no fueron solución, y yo no sé por qué Alejandro Restrepo decidió sustituir al amigo Harlan Barrera, que era el que mal que bien llevaba los hilos de la conducción del poderoso de la montaña. Y sobre el arbitraje de anoche, muchos reclaman la jugada de Javier Báez sobre Baldomero Perlaza como penalti. Yo no la veo por ninguna parte. Eso sí, antes de que Washington Aguirre abandonara el campo por la lesión de hombro, el árbitro tendría que haberlo expulsado, así no existiera falta, o así no diera absolutamente nada. Pero el arquero del Medellín en plancha, sí, sacó el balón primero, pero en plancha se lleva por delante la humanidad del arquero, del amigo Guillermo Paiva del Junior de Barranquilla. Eso tendría que haberlo revisado. Eso para mí es expulsión. Pero lo de Baldomero, la jugada que reclaman los del Medellín como penalti, para mí no es absolutamente nada. Bueno, al final, el balance que me queda de estos dos partidos que se jugaron anoche es que tanto Junior como Bucaramanga supieron aprovechar su condición de local, y el Medellín no puede resignarse a la falta que le hace un jugador como Frisetsky para darse cuenta que con otros jugadores también se pueden ganar partidos. Yo sé que el Medellín tiene el camino allanado para que pueda recuperarse, porque va a aprovechar a un Nacional que está jugando cada 4 días, y luego va a aprovechar a un América que entró por la ventana, como lo dijimos en el programa del pasado martes. Bueno, ese es el balance de lo que sucedió en los dos partidos el día de anoche. Pasemos entonces a lo que corresponde al partido que hoy cierra la primera fecha de los cuadrangulares entre Atlético Nacional y América de Cali en el estadio Atanasio Girardot, y que irá a partir de las 7:30 de la noche con transmisión del canal Win Sports Más. Primero, designaciones arbitrales y luego
Pasemos a las probables alineaciones de los dos equipos. La designación arbitral de esta contienda será la siguiente. El juez central será el señor Carlos Ortega del departamento del Bolívar. Su asistente número 1 será el señor Sebastián Vela de Bogotá. Asistente número 2, Fabián Hernández del Huila. El cuarto oficial, Alejandro Moncada de Antioquia. En el VAR estarán Fernanda Cuña de Boyacá y John León del departamento de Caldas. Ese es el cuerpo arbitral y de VAR para el partido que se va a jugar esta noche entre el Verde Paisa y los Diablos Rojos de Cali. En cuanto a las probables alineaciones, el equipo verdolaga, que quiere continuar la racha de victorias o la paternidad sobre el América, tendrá la siguiente probable alineación. David Ospina, que regresó de la concentración con selección colombiana, estará bajo los 3 palos. Andrés Felipe Román, Simón García, William Tecilla y Camilo Cándido serán los hombres del cuarteto posterior del fondo. Jorman Campuzano y Mateo Uribe en la zona de recuperación. En la gestación como extremos irán Juan Bauzá, Marino Inestrosa, Edwin Cardona de enlace, adelante de punta el referente Alfredo Morelos. El América de Cali, que tendrá que a partir del día de hoy recuperar su imagen, formará de la siguiente manera: Jorge Soto bajo los 3 palos, Mateo Castillo, Andrés Mosquera Guardia, Giancarlos Pestaña y Omar Bertel en el cuarteto defensivo. En la zona de recuperación, Andrés Felipe Roa, Josen Escobar y Rafael Carrascal. En la gestación, Tilman Palacios, adelante de punta el jugador Adrián Ramos y Cristian Barrios. Esas son las probables alineaciones del partido de esta noche entre Atlético Nacional y América de Cali. Con eso nos vamos despidiendo. Este fue su programa Fútbol AMR Sports. Muchísimas gracias por oírnos. Esperamos que la pasen bien. Esperemos que la sigan pasando bien. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana para hacer referencia a la sección que vuelve los viernes y que vuelve para el día de mañana después de la fecha FIFA de selecciones nacionales. El previo de lo que será el partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga de las Naciones Femenina entre la selección colombiana y la selección boliviana, y también lo que tiene que ver con la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay Di Mayor. A todos ustedes, mil y mil gracias, que sigan pasándola bien. Nos volveremos a reencontrar el día de mañana. Termina nuestro espacio, y con él llega el pitazo final. Fútbol AMR Sport les agradece su amable sintonía y los espera con toda la información, análisis y opinión de todo lo que ronda en el mundo del balón. Nos encontraremos en una nueva oportunidad, y no olvide seguirnos y suscribirse a nuestras redes sociales.